En la noche más oscura de Carlos, un hombre misterioso llegó a su puerta. Yo también viví la misma derrota cuando tenía tu edad, le dijo. No reveló quién era, pero con sus enseñanzas transformó a Carlos en una leyenda. Porque a veces, las peores derrotas son los cimientos de las mayores victorias, y ese 17 de septiembre de 2018 marcó el día en que Carlos Alcaraz estuvo a punto de abandonar el tenis para siempre. Todo había comenzado como un día normal en el Rafa Nadal Open by Sotheby's International Realty, un torneo ITF Junior en Manacor, Mallorca. Carlos Alcaraz, de apenas 15 años, había llegado al torneo con grandes expectativas. Durante los meses anteriores, su juego había mostrado destellos de brillantez que habían llamado la atención de entrenadores y scouts de toda Europa. Era considerado una de las promesas más brillantes del tenis español, el posible heredero del legado de Rafael Nadal. Pero el tenis, especialmente a nivel junior, puede ser cruel e impredecible. Carlos se enfrentaba en cuartos de final contra Holger Rune, un danés de su misma edad que ya había demostrado poseer un juego maduro y una mentalidad competitiva extraordinaria. El partido había comenzado bien para Carlos, que se adelantó en el primer set con su característico juego agresivo y sus golpes ganadores desde posiciones imposibles. Sin embargo, algo cambió en el segundo set. Rune comenzó a leer el juego de Carlos con una precisión diabólica, neutralizando sus mejores golpes y obligándolo a cometer errores no forzados. La confianza de Carlos se desplomó gradualmente, y con ella, todo su juego se desmoronó como un castillo de naipes. La derrota final fue devastadora, 6-4, 1-6, 6-1 para Rune. Pero más que el resultado, lo que destruyó mentalmente a Carlos fue la manera en que había perdido. En el tercer set, había ganado solo un juego, y en los últimos games, parecía un principiante jugando contra un profesional. Sus golpes característicos se habían convertido en errores patéticos, su movimiento en la cancha era errático, y su confianza había desaparecido completamente. Cuando el último punto se decidió con un error no forzado de derecha que se fue varios metros largo, Carlos no pudo contener las lágrimas. Se desplomó en su silla durante el cambio de lado y lloró abiertamente, sin importarle que las cámaras y los espectadores pudieran verlo. Era la primera vez en su carrera que experimentaba una humillación tan completa y tan pública. Después del partido, Carlos se dirigió directamente al vestuario sin detenerse para las entrevistas protocolarias. Se encerró en uno de los cubículos y siguió llorando durante casi una hora. Juan Carlos Ferrero, que había comenzado a trabajar con él recientemente, intentó consolarlo, pero Carlos estaba inconsolable. No sirvo para esto, le dijo a Ferrero entre sollozos. Pensé que podía ser bueno, pero me equivoqué. Ese chico me humilló completamente. No tengo lo que se necesita para ser un tenista profesional. Ferrero, que había visto a muchos jóvenes talentos pasar por momentos similares, trató de encontrar las palabras adecuadas. Carlos, esto es solo un mal día. Todos los grandes jugadores han pasado por derrotas como esta. Lo importante es cómo respondes. Pero Carlos no quería escuchar palabras de aliento. Su mente adolescente, ya frágil por la intensidad de la competición y las presiones externas, había interpretado esta derrota como una confirmación de sus peores miedos, que no era lo suficientemente bueno, que había estado viviendo en una fantasía, que nunca podría competir con los mejores. El viaje de regreso a Murcia fue silencioso y tenso. Carlos se sentó en el asiento trasero del coche, mirando por la ventana sin decir palabra. Sus padres, Carlos Sr. y Virginia, intercambiaban miradas preocupadas. Habían visto a su hijo perder antes, pero nunca lo habían visto tan completamente derrotado, no solo física sino emocionalmente. Esa noche, cuando llegaron a casa, Carlos se dirigió directamente a su habitación y cerró la puerta. Durante las siguientes 48 horas, apenas salió de su cuarto. Rechazó las comidas que le llevaba su madre, no quiso hablar con nadie, y cuando sus padres intentaban consolarlo, les decía que los dejaran en paz. Al tercer día, Carlos finalmente salió de su habitación, pero fue solo para hacer una declaración que heló la sangre de toda la familia. He decidido dejar el tenis. No quiero volver a jugar nunca más. La conmoción fue inmediata. Sus padres trataron de razonar con él, recordándole todos los éxitos que había tenido, todos los sueños que había expresado, todo el trabajo que habían invertido juntos. Pero Carlos estaba firme en su decisión. En su mente adolescente, la humillación que había sufrido contra Rune era la prueba definitiva de que no tenía futuro en el tenis profesional. Juan Carlos Ferrero fue llamado de urgencia.
Llegó a la casa de los Alcaraz esa misma tarde y pasó horas tratando de convencer a Carlos de que reconsiderara su decisión. Utilizó todos los argumentos posibles, le habló de los grandes campeones que habían superado derrotas similares, le recordó su talento natural, le prometió ajustar su entrenamiento para abordar las debilidades que había mostrado. Pero Carlos se mantuvo inflexible. No lo entienden, les decía. Yo pensé que era bueno, pero ese chico me demostró que soy mediocre. No quiero volver a pasar por esa humillación nunca más. La familia Alcaraz estaba desesperada. Habían construido toda su vida alrededor del talento tenístico de Carlos, y ahora veían cómo se desmoronaba por una sola derrota. Carlos Señor consideró incluso llevar a su hijo a un psicólogo deportivo, pero Carlos se negó rotundamente. Fue entonces cuando ocurrió algo que cambiaría todo. Era la noche del cuarto día después de la derrota, y Carlos estaba en su habitación cuando escuchó que alguien tocaba la puerta de la casa. Eran las 9:30, una hora inusual para recibir visitas. Escuchó voces en la planta baja, pero no pudo distinguir lo que decían. Unos minutos más tarde, su madre subió y tocó suavemente la puerta de su habitación. «Carlos, hay alguien aquí que quiere hablar contigo. Dice que es importante». Carlos inicialmente se negó, pero algo en el tono de voz de su madre lo hizo cambiar de opinión. Bajó a regañadientes y se encontró en el salón con un hombre de mediana edad que no reconoció. Era alto, de complexión atlética, con cabello canoso y una mirada penetrante pero amable. El hombre se levantó cuando Carlos entró en la habitación. «Hola, Carlos. Mi nombre es, bueno, eso no es importante ahora. Lo que sí es importante es que yo también viví la misma derrota cuando tenía tu edad». Carlos lo miró con escepticismo. «¿De qué está hablando?». El hombre sonrió con tristeza. «Estoy hablando de esa derrota que te hace pensar que no tienes futuro en este deporte. Esa derrota que te hace querer abandonar todo. Yo tuve una exactamente como esa cuando tenía 16 años». «¿Usted jugaba tenis?», preguntó Carlos con curiosidad a pesar de sí mismo. «Jugaba», confirmó el hombre. «Y era bueno. Muy bueno. Hasta que perdí un partido que pensé que definiría mi carrera. Perdí tan mal, tan completamente, que estuve convencido durante meses de que debía abandonar el tenis». Carlos se sentó lentamente, intrigado a pesar de su estado emocional. «¿Y qué pasó?». «Bueno, casi abandono. De hecho, estuve 6 meses sin tocar una raqueta. Pero entonces alguien me ayudó a entender algo fundamental sobre la derrota, algo que cambió completamente mi perspectiva». El hombre se acercó un poco más a Carlos. «¿Puedo contarte una historia?». Es sobre un concepto que los guerreros samurái llamaban Nana Korobi Yaoki, caerse 7 veces, levantarse 8. Durante la siguiente hora, el misterioso visitante le contó a Carlos una historia que resonó profundamente en el corazón del joven tenista. Le habló de cómo las grandes derrotas no son obstáculos para la grandeza, sino que son los cimientos sobre los cuales se construye la verdadera grandeza. «La derrota que sufriste contra ese chico danés no fue una demostración de tu debilidad», le explicó. «Fue una revelación de todo lo que puedes llegar a ser. Porque ahora sabes exactamente que necesitas mejorar, exactamente dónde están tus límites actuales, y exactamente qué se siente estar en el fondo absoluto». El hombre continuó: «Los grandes campeones no son aquellos que nunca pierden. Son aquellos que aprenden a perder de la manera correcta, que transforman sus derrotas en combustible para su crecimiento, que utilizan su dolor como motivación para trabajar más duro que nunca». Le habló a Carlos sobre Michael Jordan, quien fue cortado del equipo de básquetbol de su escuela secundaria. Sobre Tom Brady, quien fue seleccionado en el puesto 199 del draft. Sobre Rafael Nadal, quien perdió su primer partido en Roland Garros Jr. y lloró durante horas. «Todos ellos tuvieron su momento de quebrar», le dijo. «Todos ellos tuvieron esa derrota que los hizo querer abandonar. Pero lo que los hizo grandes no fue evitar ese momento, sino lo que decidieron hacer después de vivirlo». Entonces, el hombre le enseñó a Carlos lo que llamó los 3 pilares de la resurrección. El primer pilar era aceptación total. Debes aceptar completamente tu derrota, no minimizarla o justificarla. Reconoce que jugaste mal, que tu oponente fue mejor ese día y que tienes mucho que mejorar. La aceptación total es dolorosa, pero es el primer paso hacia la verdadera mejora. El segundo pilar era análisis despiadado. Estudia tu derrota como un científico estudiaría un experimento fallido. Identifica cada error, cada momento de debilidad, cada decisión equivocada.
No para castigarte, sino para asegurarte de que nunca vuelvan a ocurrir. El tercer pilar era compromiso renovado. Utiliza el dolor de tu derrota como combustible para un compromiso más profundo con tu mejora. No solo trabajes más duro, trabaja de manera más inteligente, más enfocada, más determinada. Después de explicar los tres pilares, el hombre le hizo una pregunta que cambió todo. Carlos, ¿qué crees que habría pasado si Rafael Nadal hubiera abandonado el tenis después de su primera gran derrota? Carlos reflexionó durante varios minutos. Gradualmente, comenzó a entender lo que el hombre estaba tratando de enseñarle. Su derrota contra Rune no era el final de su historia, era apenas el comienzo de su verdadera transformación. Pero, ¿cómo puedo estar seguro de que puedo mejorar lo suficiente?, preguntó Carlos. El hombre sonrió. No puedes estar seguro. Esa es precisamente la belleza de esto. Tienes que tener fe en tu capacidad de crecimiento, fe en tu capacidad de aprender, fe en tu capacidad de transformar el dolor en poder. Antes de irse, el misterioso visitante le dio a Carlos un pequeño cuaderno. Quiero que escribas en este cuaderno durante los próximos 6 meses. Cada día, escribe una cosa que aprendiste, una cosa que mejoraste y una cosa por la que estás agradecido. Al final de esos 6 meses, sabrás si el tenis es realmente tu camino. Cuando Carlos preguntó quién era él y por qué lo estaba ayudando, el hombre simplemente sonrió. Digamos que soy alguien que entiende lo que significa estar donde tú estás ahora. Y digamos que creo que el mundo del tenis sería un lugar mucho más pobre sin Carlos Alcaraz. Después de que el hombre se fue, Carlos se quedó sentado en el salón durante horas, pensando en todo lo que había escuchado. Por primera vez en días, sintió algo parecido a la esperanza. No era optimismo ciega, sino algo más profundo, la comprensión de que su dolor actual podía ser transformado en algo poderoso. Al día siguiente, Carlos hizo algo que sorprendió a toda su familia. Se levantó temprano y le pidió a su padre que lo llevara a la cancha de tenis. No para entrenar, sino simplemente para estar allí, para reconectar con el lugar donde había encontrado tanta alegría antes de que la derrota lo aplastara. Comenzó a implementar los tres pilares inmediatamente. La aceptación total fue dolorosa pero liberadora. Se obligó a revivir cada momento de su derrota contra Rune, reconociendo honestamente sus errores sin excusas ni justificaciones. El análisis despiadado lo llevó a trabajar con Ferrero de una manera completamente nueva. En lugar de solo practicar sus fortalezas, se enfocaron intensamente en las debilidades que Rune había explotado. Trabajaron en su paciencia en los rallies largos, en su toma de decisiones bajo presión, en su resistencia mental cuando las cosas no iban bien. El compromiso renovado se manifestó en una dedicación al entrenamiento que incluso sorprendió a Ferrero. Carlos no solo trabajaba más horas, sino que cada minuto de práctica tenía un propósito específico y medible. Cada noche, religiosamente, escribía en el cuaderno que le había dado el misterioso visitante. Al principio, las entradas eran simples. Hoy aprendí a mantener la calma cuando cometí errores, hoy mejoré mi revés cruzado, hoy estoy agradecido por tener una familia que me apoya. Pero gradualmente, las entradas se volvieron más profundas y reflexivas. Carlos comenzó a desarrollar una comprensión más madura de lo que significa ser un competidor de élite, de cómo manejar la presión, de cómo transformar la adversidad en fortaleza. 6 meses después de su derrota contra Rune, Carlos participó en otro torneo ITF. Esta vez, cuando enfrentó momentos difíciles durante el partido, en lugar de colapsar, utilizó las técnicas que había aprendido. Cuando cometía errores, aplicaba la aceptación total. Cuando necesitaba ajustar su juego, utilizaba el análisis despiadado. Cuando sentía que la presión era abrumadora, recordaba su compromiso renovado. Ganó ese torneo sin perder un set. Pero más importante que la victoria fue lo que Carlos sintió durante la ceremonia de premiación. No era solo alegría por ganar, sino una profunda gratitud por haber pasado por la oscuridad y haber encontrado la luz al otro lado. Sabía que sin su devastadora derrota contra Rune, nunca habría desarrollado la fortaleza mental que ahora poseía. En los años siguientes, mientras Carlos ascendía a través de las clasificaciones mundiales y se convertía en uno de los mejores jugadores del mundo, siempre llevaba consigo las lecciones que había aprendido de su misterioso mentor. Los tres pilares se convirtieron en parte fundamental de su filosofía competitiva. Cada vez que enfrentaba una derrota difícil, la procesaba a través del mismo sistema. Cada vez que veía a jóvenes jugadores luchando con adversidades similares, compartía discretamente algunas de las mismas lecciones que había aprendido.
El cuaderno que le había dado el visitante misterioso se llenó completamente después de 2 años, pero Carlos continuó la práctica en nuevos cuadernos. Se había convertido en una parte esencial de su rutina de crecimiento personal y profesional. Nunca volvió a ver al hombre que había cambiado su vida esa noche, y nunca supo realmente quién era. Algunos miembros de su familia especularon que podría haber sido un extenista profesional, otros pensaron que tal vez era un psicólogo deportivo. Carlos prefería pensar en él simplemente como un ángel guardián que había aparecido exactamente cuando más lo necesitaba. Pero la verdadera magia de esa experiencia no estaba en la identidad del visitante, sino en las lecciones que había transmitido. Carlos había aprendido que las derrotas más devastadoras pueden convertirse en los cimientos de las victorias más dulces, que el dolor puede ser transformado en poder, y que a veces, estar en el fondo absoluto es exactamente donde necesitas estar para encontrar la fuerza para llegar a la cima. Y cada vez que un joven jugador se acercaba a él después de una derrota difícil, Carlos recordaba las palabras de su mentor misterioso: los grandes campeones no son aquellos que nunca pierden. Son aquellos que aprenden a perder de la manera correcta. La derrota contra Holger Rune el 17 de septiembre de 2018 había sido el momento más oscuro de la joven carrera de Carlos Alcaraz. Pero también había sido, sin que él lo supiera en ese momento, el primer día del resto de su extraordinaria vida como campeón.